Pues ahora sí, vamos a hablar de la poesía hispanoamericana contemporánea, ¿ya? Para hacer hincapié, pues, en Pablo Neruda, ¿no? En Pablo Neruda. Chicos, ¿saben ustedes quién es este señor que está aquí a mi lado derecho? Bueno, al lado derecho de la imagen. Perdón, al lado derecho de la diapositiva. Casi digo pizarra, ¿no? Es también un nicaragüense, igual que Rubén Darío. Su nombre, Ernesto Cardenal, chicos. Falleció el año pasado, o sea, recientemente, ¿no? Hace poco. Y me dio pena porque fue voceado en muchas ocasiones para ganar el PN, o sea, el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y se murió sin recibirlo, ¿no? Así que lo he colocado porque es uno de los poetas representativos de la poesía hispanoamericana contemporánea, ¿ya? Y una de las grandes figuras, pues, ¿no? De la literatura en nuestro idioma. Bien, ahora, la poesía hispanoamericana contemporánea recibe influencia del vanguardismo, pero recuerde, el vanguardismo tuvo muchos sismos, es decir, muchas corrientes, ¿no? Muchas escuelas. El futurismo, el ultraísmo, el cubismo, el expresionismo, ¿no? Hubo muchos sismos de vanguardia. El que más enraizó en Hispanoamérica, el que más cuajó, ¿no? En el interés de los autores de Hispanoamérica fue el surrealismo, ¿no? El surrealismo, por ejemplo, está presente en la obra de poetas peruanos como Xavier Abril, Emilio Adolfo Westphalen, César Moro, ¿no? Y en poetas como Oliverio Girondo en Argentina, ¿ya? Poetas como Pablo Neruda en México, en Chile, u Octavio Paz en México, por ejemplo, ¿no? Es un movimiento que ha dejado honda huella, y no solo en la poesía, sino que el interés por el surrealismo hizo que un narrador como Alejo Carpentier manifestara a través de su novela, a través de sus diferentes novelas como El reino de este mundo o El siglo de las luces, lo sorprendente, lo onírico, lo mítico, ¿no? Que está presente en Hispanoamérica. Y así creó las bases para el desarrollo de lo real maravilloso o realismo mágico, ¿ya? Así que el surrealismo no solamente influyó en la poesía, sino que también en la narrativa, ¿no? Como un condimento, ¿no? Como una añadidura para el desarrollo del concepto de lo real maravilloso, ¿ya? Bien, la poesía hispanoamericana contemporánea va a preferir el verso libre. Esto estará presente en los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, en Trilce de Vallejo, en Altazor de Vicente Huidobro, por ejemplo, ¿ya? O sea, el verso que no se sujete a ningún patrón, a ningún modelo. El verso fluye con total libertad, ¿ya? Si este verso tiene 15 sílabas métricas, el siguiente puede tener 7, el otro puede tener 5. No tengo que seguir una medida, no tengo que seguir un patrón, un modelo, porque seguir las medidas, seguir los patrones, seguir los modelos, encasilla mi imaginación. El verso libre, en cambio, me permite fluir con total libertad mi capacidad creativa, ¿ya? Por eso van a preferir el verso libre. Aparte que los vanguardistas rechazan, pues, los modelos del pasado, ¿no? ¿Ya? Se aprovecha el nivel espacial del poema a través del caligrama. Ya, pregunta, a ver, chicos, ¿qué es un caligrama? Ustedes deben estar en condiciones de responderme esta pregunta. ¿Qué es un caligrama? A ver, Danixa, por favor, hasta ahora no tengo la suerte de oír tu voz, Danixa. ¿Qué es un caligrama? Anderson ya compartió para todos, ¿no? Una información interesante. Claro, Anderson nos dice, el caligrama, profesor, es un conjunto de palabras que forman una figura, ¿no? Claro, las palabras se juntan, ¿no? Y terminan creando una imagen, ¿ya? Aquí en el Perú, Carlos Oquendo de Amago usó los caligramas en su famoso libro 5 metros de poemas. En la generación del 50, Jorge Eduardo Egelson escribió un poema y las palabras del poema formaban la imagen de un pájaro, ¿ya? Eso viene a ser un caligrama. Y eso, a inicios del siglo XX, es novedoso, es vanguardista, es innovador, es experimental, ¿ya? Muy bien. Se experimenta con el lenguaje.
¿Por qué se experimenta con el lenguaje? Por múltiples razones. A veces el lenguaje no transmite lo que queremos decir. ¿Ah? A veces el lenguaje no nos limita. Por ejemplo, cuando yo le digo a mi esposa, te amo, yo siento que esas dos palabras empleadas no son suficientes para expresar lo que realmente ella me inspira. Por eso cuando yo le digo te amo, la abrazo, le doy besos, le acaricio el rostro, junto mi frente con la suya, porque siento que las palabras no son suficientes. Entonces a veces hay esa sensación de que respetando las normas convencionales de la gramática o de la ortografía, nuestras palabras no comunican lo que realmente nuestro espíritu quiere transmitir. Entonces los poetas empiezan a jugar con el lenguaje, empiezan a forzar el lenguaje a decir cosas que normalmente no son capaces de transmitir, ¿ya? El lenguaje ha sido utilizado de manera muy racional para transmitir siempre un mensaje. O sea, el lenguaje ha sido empleado de manera utilitarista, siempre con un fin racional. Los vanguardistas dicen, ¿y por qué no usamos el lenguaje de una manera irracional? ¿Por qué no usamos el lenguaje de manera lúdica para crear algo distinto, para crear algo novedoso? Y así en el libro Altazor de Vicente Huidobro encontramos los siguientes versos, que a mí me fascinan, ¿eh? Porque es una recreación del lenguaje, ¿no? Es usar el lenguaje para romper con la significancia tradicional, ¿no? Se crean palabras insignificantes, perdón, se crean significantes sin significados. El significado lo dará cada lector al sentir estos términos, al escuchar estos sonidos, cuando pronuncie cada una de las palabras. Por ejemplo, en Altazor, Vicente Huidobro dice lo siguiente, ¿no? El pájaro tralalí. No existe el pájaro tralalí. ¿Qué será eso? ¿Ya? Pero mira lo que dice, ¿ah? El pájaro tralalí canta en las ramas de mi cerebro. Profe, en el cerebro no hay ramas, pero él crea ramas en el cerebro, ¿ya? El pájaro tralalí canta en las ramas de mi cerebro porque ha descubierto el secreto del eterfinifrete, ¿ya? Porque ha descubierto la clave del eterfinifrete, rotundo como el unispacio y el espaverso. Mira, todas las palabras novedosas que termina desarrollando en esos versos Vicente Huidobro. Entonces, el poeta debe ser un creador, debe ser un innovador, incluso debe crear palabras, claro, neologismos, ¿ya? Crea términos, crea significantes que no tienen un significado, rompiendo por lo tanto con la doble articulación tradicional del lenguaje, ¿ya? Es alucinante lo que hacen los poetas. Así como el barro se usa en las manos de un alfarero para crear todo tipo, ¿no? De, de artesanías, de la misma manera, el poeta con las palabras empieza a crear de todo, empieza a crear cosas muy novedosas, alucinantes, ¿ya? Esto es lo que tiene el vanguardismo, ¿no? La innovación, la experimentación. Se experimenta con el lenguaje porque se quiere decir cosas nuevas, se quieren expresar, ¿no? Cosas novedosas, ¿ya? Por eso se experimenta con el lenguaje. Por eso si te preguntan, ¿los poetas hispanoamericanos se sintieron atraídos por lo irracional, es decir, por lo lúdico, por el azar? ¿Será verdadero o será falso? ¿Qué dicen ustedes? Claro, verdadero, ¿no? Se sienten atraídos por lo ilógico, por lo irracional. Quieren romper con el uso racional del lenguaje, ¿no? Muy bien, ¿ya? Se experimenta con el lenguaje. Y esa ya fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Por qué se experimenta con el lenguaje? Porque se buscan crear formas, perdón, se buscan crear nuevas formas de expresión, hacer que la palabra se comunique de otra manera, ¿ya? Buscarle a las palabras un nuevo camino para comunicarse, ¿ya? Muy bien. Por eso hay incorporación de elementos irracionales y oníricos, sobre todo por la influencia del surrealismo, ¿ya? Muy bien. Y muchos de estos poetas van a tener una inclinación política y social, como Neruda y César Vallejo.
Incluso Ernesto Cardenal, ¿no? ¿Ya? Ernesto Cardenal, en su libro Epigramas, ¿ya? Señala lo siguiente. Había un poemita breve de Ernesto Cardenal que decía así: me contaron que te gustaba otro. Qué triste, ¿no, chicos? Qué triste que preguntes por una chica y te respondan, a ella le gusta este otro chico. O sea, no te va a hacer caso. A veces es triste escuchar eso, que la persona que te gusta, a ella le gusta otro, o a él le gusta otra, ¿no? Muy bien. Me contaron que te gustaba otro. Entonces me fui a mi cuarto, molesto, y escribí unos versos contra el gobierno por los cuales hoy estoy preso. ¿Qué opinan de esos versos de Ernesto Cardenal? Me contaron que te gustaba otro. Molesto me fui a mi habitación y escribí aquellos versos contra el gobierno por los cuales hoy estoy preso. ¿Solo es un poema de amor, chicos? Bueno, en todo caso, un poema de desilusión, de desamor. ¿Solo es eso? ¿Solo se puede apreciar la temática de la desilusión amorosa en ese poema? ¿Qué más hay, aparte de desilusión? ¿Qué más encontramos? ¿Por qué el yo lírico, por qué el hablante lírico de ese poema termina en prisión? ¿Por qué acaba detenido? Profe, por criticar al gobierno, pues, ¿no? Por hablar mal en contra del gobierno. Yo muchas veces he escrito algunas críticas a través de mi muro del Facebook contra la corrupción de nuestros funcionarios y de nuestras autoridades y no estoy preso, porque vivimos en una democracia, pues, ¿no? Y tenemos libertad de opinión, libertad de expresión. ¿En qué régimen no se tiene libertad de expresión, chicos? ¿En qué régimen tú no eres libre para opinar, ¿no? En una dictadura. Entonces, Ernesto Cardenal, ¿qué está criticando? Las dictaduras que había en Latinoamérica. Dictaduras financiadas por Estados Unidos, ¿ya? Dictaduras que defendían los intereses de las empresas norteamericanas. Recuerden que durante la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos va a tener mucha fuerza, va a adquirir un gran poder y va a dominar por completo el mercado que tiene más cerca. Y ese mercado más cerca a su territorio, a su geografía, es el mercado de Hispanoamérica. Y a él no le conviene que lleguen pues ideas socialistas que generen un conflicto o inestabilidad para sus fines económicos. Por eso va a financiar a distintas dictaduras que defiendan los intereses de su sistema económico, de sus empresas, ¿no? Para hacer a un lado, pues, a los socialistas, a los comunistas, a los izquierdosos, pues, ¿no? Que resultan incómodos para un sistema capitalista. Para asegurar la plenitud del sistema capitalista, para asegurar, ¿no? El libre mercado en los países de Hispanoamérica, hay que colocar gobiernos dictatoriales que garanticen la ley del mercado, que garanticen, ¿no? El éxito de las empresas estadounidenses. Y eso es lo que termina criticando, pues, Ernesto Cardenal. ¿Ya? Muy bien. La falta de libertad por culpa de esas dictaduras. En Nicaragua estuvieron presentes los Somoza durante décadas y Ernesto Cardenal fue uno de los intelectuales que más protestó en su país contra esta terrible dictadura que se convirtió en una aposta que asumieron los Somoza, padre e hijo, ¿no? Muy bien. Por eso los poetas van a adquirir pues una inclinación política y social. Vallejo en Poemas Humanos, en España, parte de mi este cáliz, ¿no? También nos comunica su apoyo hacia los pobres, a los más sufridos del mundo, a los que no tienen que comer, a los que andan descalzos, por ejemplo. ¿Ya? Pablo Neruda también, ¿no? Con Canto General, con España en el corazón, también muestra pues esa inclinación de protesta, ¿no? En Cuba tenemos a Nicolás Guillén,
¿ya? Nicolás Guillén tiene un poema que a mí me encanta, se titula Problemas del subdesarrollo, ¿ya? En ese poema, Nicolás Guillén dice que Monsieur Dupont, o sea, el francés, Monsieur Dupont está molesto porque tú no sabes quién es el nieto favorito de Víctor Hugo. Herr Müller está fastidiado porque no sabes en qué lugar falleció y fue enterrado Bismarck. Mr. Smith, yankee o inglés, yo no lo sé, se subleva cuando te oye pronunciar Shell de manera inadecuada. Pues bien, cuando te toque a ti, dice Nicolás Guillén lo siguiente, cuando te toque a ti, mándales a decir cacarajícara, pregúntales dónde está el Aconcagua, pregúntales por quién fue José Martí y que siempre te respondan en castellano. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Nicolás Guillén? ¿Qué es lo que quiere comunicar con estas expresiones Nicolás Guillén? Muchas veces nos piden que sepamos inglés para ser parte, ¿no?, de una sociedad de elevada cultura. Tenemos que conocer la historia de Europa, tenemos que conocer la cultura occidental, europea y norteamericana para ser considerados hombres cultos, hombres sabios, hombres que están a la vanguardia del conocimiento. ¿Pero qué? ¿Solo la historia? ¿Solo el idioma que se hablan en esas tierras? ¿Solo la historia de aquellos hombres, la literatura y las vivencias de sus personajes solo son importantes? ¿Y qué pasa con nuestra historia? ¿Qué pasa con nuestra geografía? ¿Qué pasa con nuestro idioma? ¿Acaso lo nuestro no es importante? Pues si ellos demandan que sepamos su cultura, su historia, para que nos puedan calificar de personas cultas, de poseer una vanguardia en el conocimiento, pues entonces que ellos también conozcan lo nuestro, que conozcan nuestro idioma, para que nosotros también los cataloguemos de personas cultas. Si ellos están orgullosos de lo suyo, pues nosotros también deberíamos estar orgullosos de nuestros hombres, de nuestra historia, de nuestra cultura. Entonces ahí también encontramos pues ese reclamo, ¿no?, por lo propio, que es un reclamo social, que no nos sintamos menos que nadie, que rescatemos nuestras raíces, que rescatemos nuestra identidad. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, esas vienen a ser las características esenciales de la poesía hispanoamericana contemporánea. Hasta aquí, chicos, ¿se entiende, se comprende? ¿Se capta la idea? Ya, muy bien. Vamos a continuar. La gran figura, pues, para esta clase de hoy, Pablo Neruda, ¿no? Nació en Chile en 1904 y falleció de cáncer a la próstata en 1973 a los 69 años. No solo fue poeta, también fue diplomático chileno. ¿Ya? A pesar de ser un gran poeta, tuvo que dedicarse a otras actividades como la diplomacia. Algo así tuvo que hacer Rubén Darío, recuerden, para poder encontrar la fuente de ingresos que asegure, pues, la manutención, ¿no?, y la sobrevivencia. Desde muy jovencito, ¿eh?, entró al servicio diplomático chileno. Pasando los 25 años empezó a dedicarse, pues, al servicio diplomático. Viajó a muchos países, ¿no? Estuvo en varios continentes, estuvo en Asia, estuvo en América, estuvo en Europa, ¿no?, desplegando su labor diplomática. Su nombre verdadero fue Ricardo Neftalí Reyes Basualto. Pablo Neruda es su seudónimo, ¿ya? Llegó a ser senador y sus preferencias políticas, como ya lo insinué anteriormente, estuvieron con la izquierda. Incluso formó parte del Partido Comunista Chileno, ¿ya? Hasta fue precandidato presidencial por el Partido Comunista Chileno. Sin embargo, su mal estado de salud hizo que declinara de esta posibilidad y tras su renuncia, ¿no?, a ser candidato presidencial, la tomó su gran amigo Salvador Allende, que luego terminaría siendo elegido presidente de Chile, ¿no?, y que recibiría pues un brutal y terrible golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet.
y a los pocos días de este golpe de Estado, que significó la muerte de Salvador Allende, también Neruda le seguiría los pasos. También a los pocos días de 1973, Neruda fallecería. ¿Ah? Muy bien. Ahora, pero no era el primer revés desastroso, ¿no?, en lo político que Pablo Neruda sufría. Ya en la década de 1940 había sido exiliado, es decir, había tenido que abandonar su país porque tuvo duras discrepancias con el gobernante de turno, Gabriel González Videla. Durante una reunión en el Senado chileno, es decir, en el Congreso chileno, Neruda se enojó de que Gabriel González Videla haya ordenado una dura represión contra los manifestantes, contra los huelguistas, contra trabajadores mineros que protestaban por los abusos que una compañía transnacional perpetraba en contra de ellos. En vez de que el gobierno los defendiera, en vez de que el gobierno los representara y defendiera los intereses de sus compatriotas, prefirió pues defender los intereses de una compañía extranjera. Y es por eso que Pablo Neruda, ¿no?, en pleno Congreso, lo terminó calificando, lo terminó tildando de rata traidora a Gabriel González Videla. Y eso le valió la descalificación no solo como senador, sino también la descalificación a su partido, es decir, al Partido Comunista, que dejó de ser legal. Por ese motivo, Pablo Neruda tuvo que ocultarse para no ir a prisión y terminó marchándose de Chile por varios años, ¿ya? Durante aquel exilio terminó conociendo a Matilde Urrutia, quien sería la tercera gran mujer de su vida, ¿ya? La primera fue Albertina Zócar, luego Delia del Carril, una mujer casi 20 años mayor que Pablo Neruda, pero los contactos intelectuales y artísticos que tenía Delia del Carril le abrieron las puertas de la fama y del éxito a Pablo Neruda. Después de haber estado unos tantos años con Delia del Carril, la dejaría por esta última mujer de su vida, que fue Matilde Urrutia, ¿ya? Fue el gran amor de su vida, Matilde Urrutia. Bien. Tras su regreso, tras el retorno de Neruda a Chile, recibiría pues algunas distinciones como el premio Lenin, ¿ya?, que era entregado por el gobierno ruso, ¿no?, por el gobierno de la Unión Soviética, que equivalía pues al Nobel de Literatura, ¿no?, pero en el mundo socialista, ¿ya? Tras su regreso va a recibir diversas distinciones, ¿ya?, y terminaría llegando a ser precandidato presidencial, pero ya sabemos que su mal estado de salud lo va a imposibilitar, ¿ya? Cuando todavía regía como presidente de Chile, su amigo Salvador Allende fue comunicado de que iba a ganar el Premio Nobel de Literatura, ¿ya? Y así ocurrió en el año 1971. 2 años después, después del atentado, ¿no?, contra Salvador Allende y su régimen socialista, Neruda también terminaría falleciendo, ¿ya?, a causa de un cáncer a la próstata. Se creyó que había sido asesinado por órdenes de Pinochet, de que lo habían envenenado por órdenes de Pinochet. Por eso, algún tiempo después de su muerte, se exhumó el cadáver, ¿no? Esto va a ser después de que cae el régimen de Pinochet, ¿no? Se exhuman los restos de Neruda y se llegan a obtener, pues, ¿no?, ciertas sustancias que no son normales en un organismo. Pero la investigación arrojó que esas sustancias extrañas que se encontraban en sus despojos eran sustancias químicas que correspondían a las distintas pastillas y medicinas que había consumido para intentar luchar contra el cáncer. En conclusión, no se hallaron pruebas que determinaran que Neruda pues había sido asesinado por envenenamiento por orden de Pinochet, ¿ya? Se sabe hasta el momento, gracias a esas investigaciones, que Neruda murió por razones pues naturales, ¿no? Bien, ahora, la etapa poética de Neruda atraviesa 4 secciones, ¿no? La iniciación, la residenciaria, la plenitud épica y la elemental, ¿ya? Esas son las etapas de la evolución poética de Pablo Neruda. La iniciación, ¿no?, su etapa inicial, sus primeros libros. Ahí tenemos la influencia modernista y neorromántica,
¿ya? Es decir, la vinculación con lo musical del modernismo y la relación con los sentimientos y la naturaleza. No hay que olvidar que en 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es el libro representativo de este periodo, él asocia a la mujer con la naturaleza, ¿ya? Evoca esa imagen, ¿no?, de la mujer con la naturaleza. Por eso dice, cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, ¿no? Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra, ¿no? Establece un vínculo de sus afecciones, de sus sentimientos hacia la mujer con la naturaleza. Y eso es romántico, pero el romanticismo ya había quedado en el pasado, por lo tanto él rescata elementos, ¿no?, del pasado romanticismo, por eso es un neorromántico, ¿no? Un nuevo romántico, ¿ya? En su etapa residenciaria destaca el libro Residencia en la Tierra, de ahí la denominación a esta etapa, ¿ya? En este periodo se percibe la influencia surrealista. Neruda se encontraba en la década de 1930, se encontraba en Asia, realizando pues funciones de diplomático en Java, en Singapur, en Ceilán, ¿no? Que es Sri Lanka, pues, ¿no? Ahí se encontraba. En tierras donde el idioma era distinto, donde la comida no era algo que le resultaba agradable, donde el clima era sumamente caliginoso, sumamente tropical, cálido, no se acostumbró, ¿ya? No se llegó a acostumbrar en tierras asiáticas, ¿ya? No se llegó a acostumbrar. Y encima en Chile había quedado la musa de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Había quedado su amada Albertina Azócar. Muy bien, muy bien, muy bien. Carlitos, para poder compartir, por favor. Gracias. Bien, en esa etapa pues surrealista, recuerden que Pablo Neruda estaba viviendo lejos, ¿no? En otro continente, inadaptado, ¿no?, a la cultura, a la gastronomía, a las costumbres, al idioma, ¿no?, de esas tierras. Y encima había dejado pues a su Albertina Soca, su musa del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, con la que él quiso casarse, a la que le pidió que lo dejara todo y se fuera con él a aquellas tierras lejanas. Pero ella no se atrevió a dar ese paso. Y a pesar de la distancia le escribía cartas, ¿no? Y le decía, por favor, si no vienes, ¿no? Chantajeándola sentimentalmente, ¿ah? Si no vienes, te juro que voy a compartir mi soledad con la primera que aparezca, ¿no? Porque no soporto esta soledad. Y esta soledad que es culpa tuya, ¿no? Y la única que puede curar esta soledad eres tú. Imagínense, ¿no? Todas esas expresiones dramáticas de Neruda tratando de convencer pues a su amada de que se vaya pues, ¿no?, con él, ¿no? Que se vaya a su lado, pero ella nunca fue. Y es por eso que terminó casándose con una holandesa llamada Martina Agenar, ¿no? Con la que estuvo pues unos cuantos años y la relación no prosperó porque él pensó que un clavo saca otro clavo, ¿no? Y así no funciona el amor, ¿no? Cuando tú piensas que así te va a ir bien, no, no, no te va a ir bien. El amor tiene que surgir, pues.
Lo que no nace no crece, chicos, ¿ya? Las cosas no se terminan forzando, pues. Las cosas en el terreno del amor deben fluir con naturalidad, no deben surgir de forma espontánea, no hay que forzarlas. Y lo peor de todo es que esta relación eh, tuvo un fruto, ¿no? Una niñita que nació con una malformación, ¿no? Debido a la hidrocefalia que padeció. Y, y al poco tiempo la niña terminaría muriendo, ¿no? Vivió creo que unos 7, 8 años. Malva María, ¿no? Falleció, ¿ya? Así que no fueron años bastante sencillos para Neruda, fueron años muy complicados, ¿no? Años muy difíciles, ¿ya? Por eso en Residencia en la Tierra transmite una visión caótica y pesimista de la sociedad, ¿no? Porque sus emociones justamente coincidían, ¿no? Con esas crisis personales, ¿no? Bien, pero luego llegamos a una tercera etapa, la plenitud épica. En esta etapa Neruda como que recupera confianza en el mundo, porque su poesía empieza a impregnarse de la influencia marxista y empieza a buscar como Vallejo la solidaridad de los hombres, ¿ya? Para que progresen de forma correcta y verdadera o hagan progresar de forma correcta y verdadera la humanidad, ¿ya? Se interesa por eso por la temática política y social, condena los regímenes de derecha, los regímenes conservadores, los regímenes causantes de injusticias y de enormes diferencias sociales. Y en esta etapa también termina revalorando las raíces de Hispanoamérica. Por eso en Canto General incluye un poema muy famoso, ¿no? Titulado A las alturas de Machu Picchu. Neruda llegó al Perú, Neruda estuvo en Machu Picchu, estuvo en la cima, ¿no? De esta belleza arquitectónica incaica. Y cuando estuvo en la cima del Machu Picchu dijo, ¡ah, qué grande es esta belleza! Dijo, ¿no? Quedó fascinado. Y en alturas de Machu Picchu señala, pues, que los hombres deben subir, que los hombres de Hispanoamérica, ¿no? Deben subir a la cima del Machu Picchu para que miren la grandeza de esta creación que no fue hecha por extraterrestres ni por el poder divino, sino por las manos de hombres que nacieron en estas tierras, por las manos autóctonas e indígenas de nuestros antepasados. Por lo tanto, si en Europa tienen de qué sentirse orgullosos, nosotros también. De esta manera, Pablo Neruda le rinde culto, le rinde homenaje a nuestra sangre, le rinde prestigio, le rinde admiración a nuestra historia, a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, ¿no? Muy bien. Y en su última etapa, la elemental, revalora las cosas simples de la vida. Si bien es cierto, su lenguaje empieza a ser más sencillo, eso no significa que carezca de profundidad que nos haga reflexionar. Por eso titula este periodo elemental, porque rescata el valor de las cosas elementales y simples de la vida. Encontramos un libro representativo de este periodo, Odas Elementales. Una oda es una alabanza, es una admiración que siente el poeta por las cosas simples de la vida, por las cosas elementales de la existencia. Como Ulises en la Odisea, buscó la fama, buscó la gloria cuando fue a la guerra de Troya, pero comprendió que lo más importante no estaba en la gloria ni en la fama, que la verdadera plenitud del ser humano, que la verdadera felicidad del hombre estaba en el calor del hogar, en algo tan simple como una familia. Y eso es lo que quiere transmitir Pablo Neruda con este libro, la trascendencia, la importancia en nuestra existencia de las cosas sencillas que la vida nos ofrece. A veces, y yo lo he experimentado porque también he tenido mi momento de estupidez, ¿no? A veces cuando iba al paradero, tenía pues mis 20, 21 años, ¿no? A veces a esa edad creemos que nos vamos a comer el mundo y miramos a muchos por encima del hombro, estúpida y erróneamente. Y llegaba mi mamá, ¿no? Gritaba a media cuadra, hijito, hijito. Y yo miraba pues a los que tenía a mi lado. Mi mamá me trata como si fuese un niño, caray.
te has olvidado tu pan con queso, hijito. Qué vergüenza. Y miraba molesta a mi mamá porque me estaba haciendo pasar esa vergüenza. Qué estúpido, ¿no? Hoy llevo 5 meses sin ver a mi madre. Solo la veo por la pantalla de un celular. Y cuánto extraño su voz natural, no esa voz distorsionada por estos aparatos tecnológicos. Cuánto extraño su calor, el calor de sus manos colocadas sobre las mías. A veces pensamos que el amor del papá, el amor de la mamá siempre van a estar ahí para nosotros. Y no es así. Hay que aprender a valorar las cosas simples que la vida nos ofrece, porque no siempre van a estar ahí. No siempre. Y cuando estén, démosle el valor que corresponde. Muchas personas han tenido que decir adiós sin estar presentes, sin estar juntos el uno con el otro. Se dan cuenta que en este contexto, tener dinero, tener la ropa bonita, tener un cabello hermoso o la cara sin granos, no importa, eso no trasciende. Hoy nos damos cuenta que lo más importante es tener salud, tener vida, tener a nuestros seres queridos lo más cerca posible. Esas cosas son importantes. Pero a veces pensamos que la fama, la gloria, la riqueza, eso es lo trascendente. Y no es así. ¿Ya? Tienen importancia, sí, pero hay cosas más importantes y que terminan siendo simples y sencillas. ¿Ya? Entonces la obra elemental, ¿no? La etapa elemental de Pablo Neruda es una etapa sencilla pero reflexiva, ¿no? Con una profundidad un tanto filosófica. ¿Ya? Muy bien. Incluso será llamado por esta etapa el rey Midas de la poesía, Pablo Neruda. Profe, ¿por qué el rey Midas? Porque el rey Midas, según la mitología, todo lo que agarraba, todo lo que cogía, ¿en qué se convertía? En oro. Y Neruda, cualquier cosa que use para inspirarse, lo terminará convirtiendo en poesía. Por eso en odas elementales encontramos oda a la cebolla, oda a la zanahoria, oda al zapato, oda a la cuchara. ¿Quién iba a pensar pues que con una cuchara, con una zanahoria, con una cebolla, alguien iba a hacer poesía? Entonces Neruda se convierte, ¿no? En un poeta capaz de hacer poesía con cualquier elemento que pase por su inspiración, ¿ya? Por eso será llamado así, pues, ¿no? El rey Midas de la poesía, ¿ya? Bien, chicos, ahora sí, para cerrar la clase, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Se publicó en 1924, ¿ya? Cuando Neruda apenas tenía 20 años, ¿ya? 20 añitos, ¿ah? Chibolito nomás, así como yo cuando leí este libro. Bien, género lírico, porque expresa emociones, sentimientos, ¿ya? Estilo, predomina el empleo, ¿ya? Predomina el empleo del verso libre, ¿ya? O sea, no hay cuidado con la medida de los versos. Y se perciben elementos musicales que responden al modernismo. Recuerda que los poemas son musicales, ¿no? Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. ¿No? Musical, bonito, ¿no? No se derrite, ¿no? Con esos versos. Muy bien. Entonces ahí está lo modernista en la musicalidad de los versos, ¿no? Y lo neorromántico en la vinculación entre los sentimientos y la naturaleza, ¿ya? Constantemente va vinculando los sentimientos y la naturaleza, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Para, en un poema muy famoso de 20 poemas de amor, ¿ya? Neruda dice lo siguiente: yo quiero hacer contigo, mira, mira lo que dice, ¿ah? Yo quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. De verdad que a mí me encanta ese verso. ¿Ah?
¿Qué dicen ustedes? Yo quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. ¿Qué entienden, chicos? A ver, porque ahí está haciendo una sugerencia, ¿sí o no? No te está diciendo las cosas como son, sino a través de una sugerencia. Ya pues si la sugerencia es modernista, pues, ¿no? Por influencia del simbolismo. ¿Qué querrá decir con esos versos, Neruda? Yo quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Uno tiene que pensar, ¿qué es lo que hace la primavera? ¿Qué es lo que hace la primavera? Ah, la primavera pues da frutos, hace que los frutos maduren, ¿no? Que alcancen su plenitud, ¿sí o no? Claro, embellece, ¿no? La primavera embellece. Antes de la primavera los cerezos no están maduros y no son hermosos y no son apetecibles y por lo tanto no son sabrosos, no han llegado a su plenitud. Entonces, así como la primavera hace que los frutos alcancen su plenitud, su grado supremo de belleza, yo quiero que tú conmigo llegues a estar plena, llegues a tu máximo nivel, a tu máximo esplendor. Eso es lo que quiere decir. Y es bonito porque el amor se supone que debe apoyarte, que el amor debe sacar lo mejor de ti, debe ayudarte a crecer, a elevarte, a superarte, a ser pleno. Eso es el verdadero amor, ¿ya? A mí, no sé, ¿qué opinan ustedes? A mí me encanta ese verso, ¿ah? Yo quiero hacer contigo lo que los, ¿no? Lo que la primavera hace con los cerezos. A mí me encanta, me fascina. En ti los ríos cantan, en ti la tierra canta, ¿no? Ahí están pues esos elementos neorrománticos, sentimientos y naturaleza, ¿no? Sentimientos y naturaleza, ¿ya? Muy bien. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío, ¿no? El acto creativo está vinculado con la naturaleza, ¿ya? Eso es lo neorromántico. ¿Quién fue su musa? Albertina Azócar, ¿ya? Albertina Azócar. Profe, ¿y no pasó nada entre ellos dos? No, pues hubo seguro pues una relación muy íntima, pero cuando él viajó a tierras asiáticas, ¿no? A tierras orientales, ella no se atrevió pues a dar ese paso, ¿no? Que él solicitaba. Algunos dirán, qué tonta, ¿cómo pudo dejar ir a Pablo Neruda? Pero cuando él viaja, él no era pues el Neruda que nosotros conocemos. No era el Neruda famoso, no era el Neruda pues premio Nobel de literatura, era un Neruda joven. ¿Quién le iba a asegurar a Albertina Soca que ese hombre sería pues tan grande como llegó a ser? ¿Quién le aseguraba? Además, ¿quién aseguraba que Pablo Neruda se quedara con ella? Imagínate que la relación no funcionara y ella lo había dejado todo, lo habría dejado todo. Casa, familia, amigos, su propia carrera para irse con él. ¿Y si no funcionaba? Entonces, Albertina Zócar fue muy prudente, ¿no? Muy prudente antes de dar ese paso. ¿Ya? Lo pensó mucho, ¿no? Era arriesgar demasiado y no todos están dispuestos o en condiciones de arriesgarlo todo. Sobre todo por un amor de juventud, ¿no? Muy bien. Así que no hay que criticar, no hay que juzgar, no hay que decir que tonta, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de esa persona también, ¿no? A ver, que tu enamorado te diga, oye, me voy a ir a Europa, ¿te vienes conmigo? ¿Y a qué país? Un país por ahí, no sé, de repente nos vamos a Montenegro, ya, me voy a Mónaco. ¿Y de qué vamos a vivir? No sé, ya algo pasará, algo sucederá, pues, algo encontraremos. ¿Tú irías? Es decir, al azar, ¿sí o no? Ya no tendrías pues que postular a San Marcos de repente, ¿no? Y sacrificarías quizás en ese viaje tus deseos, ¿no? Sacrificarías en ese viaje tus propios proyectos, ¿no? Así que difícil, pues, ¿no? Difícil. Hay personas que no lo harían, ¿no? Hay otros que sí se ciegan de amor y lo arriesgan todo, ¿no? Pero muchas veces cuando se ciegan, la terminan pasando mal después, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuál es el tema de este libro? El tema, pues, es el amor asociado a la lejanía y al fracaso de la comunicación, ¿ya? Algo que
que lastima una relación sentimental es la falta de comunicación. Cuando una pareja no sabe comunicarse, y cuando digo que no sabe comunicarse es que no encuentran el teléfono para llamarse, no, a eso no me estoy refiriendo, ¿ah? La falta de comunicación es, ay, no me manda mensajes, se le acabaron los datos, ¿por qué no se hace una recarga? No, eso no es falta de comunicación, ¿ya? La falta de comunicación es cuando no se comprenden, cuando no hay entendimiento, cuando tú expresas tus incomodidades, tus fastidios y la otra persona no comprende. O cuando te callas y no haces saber a tu pareja qué es lo que te incomoda. Eso también es incomunicación, ¿ya? A veces sucede que las personas se callan, se callan, se callan y de pronto en un determinado momento dicen, ya, se acabó. Pero no hubo comunicación y el chico dirá, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no lo transmitiste? ¿Por qué no lo comunicaste? Es que esperaba que tú te dieras cuenta. Hey, somos seres humanos, hay que hablar, hay que comunicarnos, ¿ya? Porque la falta de comunicación va socavando una relación. Y eso es lo que más daño le hace a una relación. La falta de comprensión, la falta de entendimiento del uno con el otro. Disculpen, que acá está mi esposa y está escuchando lo que estoy diciendo y creo que lo va a usar en mi contra. Lo va a usar en mi contra, creo. Ya, ya, chao, chao. Ya, muy bien, ya se fue, ya. Sí, chicos, la comunicación ya se fue, sí, ya. Muy bien, entonces, el amor asociado a la lejanía y el fracaso de la comunicación, ¿no? Mira, el poema uno, ¿ya? El poema uno nos habla de lo bonito que es una historia de amor al comienzo, porque toda historia de amor empieza bien, ¿ah? Como dicen, ¿no? Escobita nueva, barre bien, ¿ya? Por eso en el poema uno encontramos esa eh, asociación, ¿no? Entre los amantes. Esa complementación entre el poeta y su amada, como que son el uno para el otro. Muchas veces esto se siente pues al inicio de las relaciones, ¿no? Uno se esfuerza, se esmera por verse muy bien. El chico se baña todos los días, se afeita todos los días, no tiene que afeitarse, pero igual se afeita, ¿no? Se echa el desodorante de la mamá si se le acaba el suyo, ¿no? Se echa el perfume de la hermana si es que no tiene perfume propio y se va pues donde la chica, ¿no? Y la chica también pues se esmera, ¿no? Se produce para su chico, ¿no? Porque los dos quieren hacer lo mejor posible para corresponderse mutuamente. Por eso encontramos estos versos que dicen así: fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros, y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Entonces, para sobrevivirme, te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Para sobrevivirme te forjé como un arma, ¿no? O sea, tú fuiste lo que me hacía falta para poder seguir viviendo, como una flecha en mi arco. Mi arco no tenía flechas, pero contigo encontré las flechas. Mi onda no tenía piedras, pero contigo encontré esa piedra. Es decir, en ti encontré lo que me hacía falta. Qué bonito poema, ¿sí o no? A mí me gusta, no sé qué opinen ustedes, ¿ah? Pero a mí obvio que esto me gusta mucho más que una canción de Daddy Yankee, ¿ya? eh, esa forma de plasmar la complementariedad, la complementación, ¿no? Entre los amantes, ¿no? Muy bonito. Pero es así como empiezan las historias de amor, pues chicos. Todo empieza bonito. Escribes mensajes, ella te responde, ella te escribe, tú le respondes. Se quedan hablando hasta la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Despiertan emocionados, ¿ya? Pero luego la relación entra en un proceso de desgaste natural, porque poco a poco esa pasión enorme, gigantesca, esa hoguera que no parecía tener fin, empieza a declinar, ¿ya? Empieza a bajar las revoluciones y es ahí donde deben buscar la manera de mantener, de conservar el fuego.
porque de lo contrario el fuego se va apagando y ya no queda nada, ni cenizas a veces. Es importante mantener el fuego. Claro está que a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses y años, quizás el fuego no vuelva a ser tan intenso como en los primeros momentos, pero puede ser más calmado, puede ser más gratificante, menos conflictivo, porque con el correr de los meses empiezan a conocerse más y empiezan a conocer los defectos el uno del otro. Y esto es lo que va generando los conflictos que van apagando, ¿no? Y van socavando ese fuego inicial. Por eso es importante la comunicación, por eso es importante hablar, dialogar. Y sin esa comunicación, pues, todo se va perdiendo. Por eso en otro poema, en el poema 5, Neruda dice lo siguiente: a veces, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan como las huellas de las gaviotas en las playas. A veces siento que mis palabras me son ajenas. Quisiera que digan lo que quiero decirte, para que tú me oigas como quisiera que me oyeras. ¿Qué problema está presente en esas palabras, chicos? ¿Qué problema está presente en esos versos? Para que tú me oigas, mis palabras a veces se adelgazan como las huellas de las gaviotas en las playas. Siento mis palabras ajenas. Quisiera que digan lo que quiero decirte, para que tú me oigas como quisiera que me oyeras. ¿Qué es lo que desea el poeta? ¿Qué es lo que desea el hablante lírico? Chicos, están ahí, ¿no? Claro, desea una mejor comunicación. Uno desea lo que no tiene, pues. ¿El pobre qué desea? Dinero. El enfermo desea salud. Claro. Él desea comunicarse porque no se está comunicando bien, pues. Se da cuenta que esa falta de comunicación está socavando su relación. Y el poema 15, ¿no? Dice: me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. O sea, están juntos, pero como si ella estuviese ausente, como si no le prestara atención, como si le resultara indiferente la compañía de esa persona. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Pareciera que ella estuviese en otro mundo. Quizás en su mente haya otra persona y él la contempla, sabiendo que quizás esas serán las últimas ocasiones en que pueda estar a su lado. Porque uno percibe, uno no es tonto, y me refiero tanto al varón como a la mujer. Uno percibe cuando una relación empieza a desgastarse. Uno se da cuenta cuando una relación ya empieza a caminar hacia el final. Y si tú estás enamorado todavía de esa persona, pero sabes, pero entiendes que la relación poco a poco ya no da para más, sabes que esos momentos son los últimos que vas a compartir con esa persona. Que en cualquier momento ella mira, abre la boca y te dice: chao, ya se acabó todo, ya no seguiremos más. Entonces te aferras a esos momentos, como el hombre en el desierto se aferra a su cantimplora y empieza a succionar las últimas gotas. De la misma manera, este hablante lírico sabe que son los últimos instantes en que podrá estar a su lado y contemplarla, porque el amor a veces llega a su fin, más aún cuando no se resuelve el problema de la comunicación. ¿Ya? En el poema 20 ya encontramos pues a una pareja completamente dividida. Dice, por ejemplo: puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. O sea, ya no están juntos, pues. Ya esa problemática de la comunicación socavó completamente su relación y están completamente separados. Y lo peor de todo, cuando alguien se separa, no es que se rompe de la misma manera para los dos. A veces cuando una relación llega a su fin, para uno es más doloroso que para el otro. De repente una persona lo asimila mejor y el otro sufre meses, años inclusive.
Y es por eso que el hablante lírico dice, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Entonces encontramos dudas, encontramos inestabilidad, porque él no sabe si realmente la ha superado o no. Ya no la quiero, dice, pero tal vez la quiero. ¿Por qué? Porque es un jovencito. Recuerda que este libro fue escrito cuando Neruda, pues, rozaba los 20 años. Y a esa edad los jóvenes, los varones, somos muy inestables, muy inmaduros. Y a veces estamos deshojando margaritas. ¿Me quiere o no me quiere? ¿La quiero o no la quiero? No es como el hombre, pues, que al madurar sabe lo que quiere, sabe lo que le hace bien y sabe lo que le hace mal. Y sabe distinguir y encontrar soluciones a sus problemas. No está, pues, no en esos devaneos de adolescente idealizante. ¿Ya? En cambio, en este libro encontramos todavía, pues, ¿no? Esa inestabilidad, fruto de la inmadurez, ¿no? Del hablante lírico. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero, ¿no? De otro será de otro, porque eso es lo peor, ¿ah? Cuando se acaba una relación, lo peor es que te pongas a pensar en qué estará haciendo ella o en qué estará haciendo él. De otro será de otro como antes de mis besos, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Peor, ¿no? Te machacas más todavía, te golpeas más, te echas sal en la herida, ¿no? Pensando en qué estará haciendo. Y peor, ¿estará en brazos de otro? ¿Estará con otro chico? Lo peor que puede pasar por tu cabeza, ¿no? Y a veces nos echamos sal a la herida evocando pues esas imágenes, ¿no? Estas posibles imágenes, ¿no? Bien, entonces encontramos que este poemario nos muestra una historia de amor de principio a fin, ¿no? Desde que comienza, los problemas que van a generar su separación definitiva, ¿no? Por eso tiene un tono melancólico, porque el poeta, una vez concluida la relación, no olvida a su amada. Por eso otro tema dentro de la obra es la melancolía, la nostalgia con la que se mira la época en que estuvieron juntos, ¿no? Y la mujer, pues, es comparada con la naturaleza, como ya lo he recalcado en muchas ocasiones, y el paisaje, pues, está vinculado con el amor. ¿Ya? Bien, chicos, hemos llegado al fin de la clase. No sé si les habrá gustado la clase, realmente espero que sí. He tratado de dejar, ¿no? Lo mejor para ustedes, ¿no? Bien, chicos, nos quedan unos 10 minutos. Estamos 2 horas, me dice tan rápido. Muy bien. Vamos a responder las preguntas antes de que el tiempo nos abandone, ¿ya? Bien, chicos. A ver, tenemos aquí lo siguiente. Bien, a ver. ¿Qué rasgo del estilo de la poesía de Pablo Neruda se puede apreciar en los siguientes versos? A ver, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío, ¿no? Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, ¿no? Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Claro, el paisaje, ¿no? Tiende a asociarse con el cuerpo de la mujer, ¿no? Muy bien. Ah, no, 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 lo he leído mal, no, 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 no. La B, claro. La naturaleza refleja, sí, 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 sí. La B, la naturaleza refleja el estado de ánimo del yo poético. Claro. Ahí está mencionando, ¿no? El verso cae al alma, pues, ¿no? Cae al alma como al pasto el rocío. O sea, ese dolor que transmite el verso se deposita en el espíritu, ¿no? Y esas lágrimas, ¿no? Que causan, ¿no? O que son la que generan, pues, ¿no? Este dolor, este sentimiento se ve reflejado también en cómo, pues, el rocío termina, pues, invadiendo el pasto, ¿no? Así como el rocío enfría el pasto, ¿no? De la misma manera el verso termina, pues, causando lágrimas en mi espíritu, ¿ya? Claro, muy bien. Entonces encontramos que la naturaleza, una naturaleza triste, una naturaleza, pues, un tanto lastimera, ¿no? ¿Ya? Está reflejando la melancolía del poeta, ¿no? Claro, el rocío representaría las lágrimas, ¿no? Las lágrimas que él está sufriendo, pues, ¿no? Las lágrimas que él expulsa desde su espíritu. Claro, la B, claro, esa sería la respuesta. La uno, la B de besito. ¿Ah? Muy bien.
La 2, ¿cuál es la respuesta? Claro, Albertina Azócar, ¿no? Muy bien, casita, muy bien, casita, 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 casita. ¿Ya? Muy bien, muy bien. La 3, ¿qué problema desde la perspectiva del hablante lírico dejan observar los siguientes versos? Para que tú me oigas, mis palabras adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. A ver. La C, claro, el fracaso de la comunicación, ¿no? Muy bien, el fracaso de la comunicación. A ver, características de la poesía hispanoamericana contemporánea. Mencionábamos que hay una experimentación lingüística, acuérdense de los versos de Vicente Huidobro, perdón, ¿no? El pájaro tralalí, ¿no? Canta en las ramas de mi cerebro, porque ha descubierto la clave del eterfinifrete, ¿no? Muy bien. Rotundo como el unispacio y el espaverso. Claro, hay experimentación lingüística, destacan los poemas, no los cuentos, hay incorporación de lo onírico, de lo irracional. Pues no, 1 y 3, claro, muy bien. La C, Cambalache, muy bien, Cambalache. La 5, de mis modos de pájaro, de hombre y de rosal, y hablo como mar y digo, de la firmeza hasta el oricielo, soy todo montalas en la azulaya, bailo en las bolaguas con espurinas, una corriela tras de la otra, ondola en olañas mi rugazuelo, las verdondilas bajo la luna del selviflujo van en montonda hasta el infindondo, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Fácil, ¿ah? Está facilita. Está más fácil que ganarle al Barcelona, chicos, ¿ah? Claro, la D, ¿no? Experimentación lingüística. Muy bien, claro. Muy bien. Dedo duro, la experimentación con el lenguaje, ¿no? A ver, ahí tenemos la magnolia de Chocano, dice. En el bosque de aromas y de músicas lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Es un ánfora digna de un artífice leno, un marmorio prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondeza manera de una dama que luce descotado su seno. A ver, ¿qué encontramos ahí? A ver. Las palabras son bonitas, ¿no? Son elegantes. Todo es un mundo musical y hermoso, ¿no? Y encontramos elementos que nos trasladan, pues, ¿no? A un mundo distante, ¿no? Claro, la clásica era, el artífice heleno, ¿no? Son algunos elementos que nos hacen salir de nuestra realidad, ¿no? Por eso habría esteticismo y exotismo. Claro, muy bien. La C, la C de Chau Barcelona, ¿no? La C de Chau Barcelona. Y la última pregunta, chicos, ya para despedirnos. Dice, es el cisne de estirpe sagrada, cuyo beso por campos de seda ascendió hasta la cima rosada de las dulces colinas de Leda, blanco rey de la fuente Castalia. Su victoria ilumina el Danubio, ¿no? Un río, pues, ¿no? Vinci fue su varón en Italia. Lohengrin, un personaje mitológico, ¿no? Que recoge Wagner, ¿no? En una de sus composiciones, en una de sus óperas, ¿ya? Lohengrin es su príncipe rubio. A ver, son características del modernismo presentes en el anterior fragmento poético. Claro, hay musicalidad, ¿no? Sagrada, Rosada, Seda, Leda, ¿no? Castalia, Italia, Danubio, Rubio, ¿no? Hay musicalidad, ¿no? Muy bien. Y también hay exotismo, pues claro, la 1 y la 2, ¿ya? La clave, la A. Muy bien, chicos, ¿ya? Hoy se han distraído un poco, han claveteado, han dado respuestas, ¿ya? Eh, Mañana le voy a pasar un grupo de preguntas, un conjunto de preguntas al profesor Carlos, ¿ya? Para que lo comparta con ustedes, ¿ya? A través, pues, de Ediciones Millennium y El Cachimbo, ¿ya? Muy bien. Para que se diviertan, les voy a mandar un grupo de preguntas, ¿ya? Bien, chicos, ha sido un placer haber trabajado con ustedes, como todas las semanas, ¿no? Cuídense muchísimo, nos vemos hasta la próxima semana y espero pues que haya sido del agrado de ustedes la clase. ¿Ya? Muy bien. Cuídense muchísimo. No, gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes. ¿Ya? Nos vemos hasta la próxima semana.
No te preocupes, Danixa. Oye, la próxima semana tienes que responder, Danixa. Me ha dejado con la palabra en la boca. Ya, cuídense, chicos. Cuídense un montón. Cuídense muchísimo.